Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Asteroide M Podcast. Esta nueva, vamos a decir, temporada, con este nuevo formato. En realidad el podcast continúa como es habitualmente, pero vamos a hacer un pequeño impasse en lo que veníamos, en la temática, en el formato que teníamos, para no solo empezar, como estarán viendo, también en YouTube, aparte de las plataformas de podcast de siempre, iVoox y Mixcloud. Pero bueno, empezando también en YouTube, con alguna que otra cosita visual, y también con una temática, en este caso y por un tiempito, que teníamos ganas de empezar como para cambiar un poquito el aire, con una temática de películas. Vamos a dejar un poquito de lado los cómics, el manga, el anime, los videojuegos, para centrarnos en pelis clásicas que tenemos ganas de, que nos han, por algún motivo, obviamente, en realidad no, por un lógico motivo, nos han quedado fuera de la temática que veníamos haciendo hasta ahora, lo cual es lógico porque hay tanto para hablar. Entonces, bueno, queríamos empezar a dedicarnos un poquito a pelis, que creemos que es un cambio de aire que a lo mejor va a sentar bien. Y bueno, vamos a hablar de pelis, como dije, pelis clásicas, mediados de los 80, fines de los 80, década del 90. Y bueno, como siempre, básicamente lo que vamos a hacer es contar lo que nos gusta de estas pelis. A diferencia del formato anterior, y avisamos en este primer programa, toda esta nueva sección, que por ahora va a ser de pelis, va a ser con spoilers, a diferencia de lo que estábamos haciendo antes, que veníamos haciendo reseñas, pero más reseñas tirando a recomendaciones. En este caso nos vamos a centrar en lo que sería un análisis de la película. Entonces aquí sí van a entrar los spoilers, así que quedan avisados para quienes a lo mejor no hayan visto estas pelis, que bueno, se van a comer el spoiler, se van a comer. Así que bueno, vamos a empezar el programa ya, que tenemos hoy dos pelis clásicas para analizar. Arrancamos con dos pelis muy conocidas, ahora las voy a mencionar, pero primero vamos a darle pie al equipo, que aquí está listo y preparado para arrancar, como siempre, con el señor Guillermo Villarreal. Guille, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Fer? Mati, ¿cómo está el público? ¿Cuánto hacía que no grabábamos un programa? Hace un montón que nos merecíamos unas vacaciones, y ahora retomando muy bueno esto del YouTube. Sumar el canal de YouTube va a ser genial, así que bueno, vamos a ver qué sale con esta nueva dinámica del programa, con estas pelis que bueno, ya se van a enterar de cuál es el programa de hoy, cómo viene la temática, y cuántos recuerdos, ¿no?, que nos han dejado. Así es. Y por el otro lado, como siempre, nuestro segundo de a bordo en el asteroide, en esta nave, el señor Matías Rodríguez. Mati, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Fer? ¿Y yo, gente? Sí, mirá, hace bastante que no grabábamos. Ya como que estaba medio oxidado ya los micrófonos, pero bueno, con ganas de... Sí, con ganas de hacer algo y bueno, divertirse un poco también. Muy bien. Así que bueno... perdón, Mati, vamos a arrancar entonces, perdóname, te corté. Sí, no, está bien, no quiero hablar mucho porque es cortito esto. Ya ¿no? tenemos. Pues sí, el formato va a ser más o menos el mismo de siempre, de una hora. Tal vez nos pasamos, como a veces nos pasamos un poquito por cuestiones lógicas, pero más o menos vamos a mantenernos siempre en el mismo formato de tiempo, ¿no?, de duración. Y antes de ir a la cortina y ya arrancar con el tema, bueno, vamos a presentar, obviamente, para los que no lo estén viendo en la miniatura, medios despistados a lo mejor, y en la descripción del video, hoy toca hablar de dos pelis clásicas, vamos a decir de monstruitos muy conocidos, aunque con orígenes muy distintos, porque unos tienen, digamos, su base en mitología europea, y otros son directamente sacados de la ciencia ficción y del espacio, ¿no?, del tema extraterrestre. Hoy nos toca hablar de Critters, la primera película, y también la primera película de Gremlins. Así que hoy va a ser peli de monstruitos, del cine muy famoso, porque bueno, estas dos primeras en películas de tanto de Critters como de Gremlins, fueron muy exitosas, tuvieron secuelas, iniciaron una saga, una es un poco más extensa que la otra, pero bueno,
están en el imaginario como de las películas más recordadas en los años en los que salieron. Así que, bueno, eso es lo que toca esta semana. Ponemos un poquitito de música y ya arrancamos, que hay mucho para hablar. Muy bien, damas y caballeros, ya estamos, arrancamos. Como siempre, voy a dar algunos datitos de nuestra primera peli. Vamos a empezar con Critters. Yo voy a comentar alguna cosita así rápido, algún datito rápido muy por encima, y ya tanto Guille como Mati arrancamos aquí la tertulia. A ver, Critters, la película. Película del año 1986, que se puede catalogar dentro del terror y del suspenso y de la ciencia ficción, muy de la, vamos a decir, de la idea del terror proveniente de la ciencia ficción en este caso, porque bueno, justamente la peli trata de no vamos a decir una invasión, pero sí de la visita de unos seres extraterrestres que son estos Critters a un pueblo, a las afueras de un pueblo en Estados Unidos, en el estado de Kansas, y que bueno, durante toda la película, digamos, está la trama principal de estos seres que escapan de una prisión. Son seres inteligentes, aunque no parezca, incluso conducen su propia nave que se han robado de la prisión espacial en la que estaban, van a dar con la Tierra, y bueno, ellos empiezan a alimentarse y crean un poco el caos y el terror a esta familia que vive en las afueras de un pueblito. Pero bueno, yo creo que esto tiene un poco de inspiración, o lo debe tener. Hay algunos casos famosos en la ufología. De hecho, en la peli hay una referencia clara a todo lo que es la cultura de la ufología, de los ovnis, ya empezada a finales de los años 40, ¿no? Porque hay muchas referencias. De hecho, uno de los personajes es, vamos a decir, no sé si aficionado, pero vamos a decir que es alguien que está muy metido en el tema ovni y en las conspiraciones y eso. Bueno, y este grupo de pequeños extraterrestres que son carnívoros, que son agresivos, que son hostiles, como dije, empiezan a hostigar a una familia, y supongo, como decía, que debe tener un poco de referencia porque hay un par de casos muy, muy parecidos, digamos, de testimonios. Hay uno en particular, no recuerdo, de una familia que fue acosada, según declararon las autoridades al día siguiente, por seres extraños durante toda la noche, mientras estaban en su cabaña. Y bueno, creo que un poquito de eso tiene. De hecho, como cuando arranca la peli, hay como una especie de atmósfera o de ambientación tirada para ese lado, así que seguramente ha tenido algo que ver. La dirección estuvo a cargo del señor Stephen Herek, que no tengo ni la más perra idea de quién es, a lo mejor alguno de ustedes lo conoce, pero sí en el reparto hay actores conocidos. Por ejemplo, Michael Emmett Walsh es un actor ya en ese momento veterano, muy conocido. Aparece también una actriz que casi siempre estuvo en el género de terror, que se llama Dina Bowers, más conocida como Dee Wallace Stone, pero ha trabajado siempre en género de terror. Es una buena actriz. De hecho, creo que es la mejor actriz de la película, a pesar de que hace de la mamá asustadiza y llorona toda la película. Creo que es el mejor papel. Y hay un pequeño papel muy breve de un actor que después empezaría a tomar relevancia, que en ese momento era bastante joven, que ahora no estoy Billy, creo que se llama Billy Greenbush. Si mal no recuerdo, bueno, que es el actor que hizo del malo de Titanic y del fantasma, en la película del fantasma que camina. Bueno, tiene un pequeño papel en esta peli, muy jovencito obviamente, pero estamos hablando del año 86. La duración es de 85 minutos, la produjo la New Line Cinema. Y bueno, en su momento estuvo clasificada como para mayores de 13 años, que calculo yo que han estado peleando un poco con eso, porque seguramente creería que es para un poquito más. Creo que hay una clasificación más para mayores de 16, que creo que es la que entraría un poco mejor. Así que bueno, muchachitos, Guille, ¿querés comenzar vos contándonos un poquito de estos critters de la peli? Sí, bueno, en particular, esta película yo cometí quizás el error de volverla a ver, por, digamos, por desgracia, no ha envejecido demasiado bien.
Pero bueno, quería antes que nada contarles cómo era mi mundo en el momento que salió Critters. Eh, yo era muy, pero muy joven, tendría menos de la mitad de los años que tengo, y cómo accedía a estas películas. Yo concurría a un videoclub. Para los que no sepan, un videoclub era un lugar donde se alquilaban películas en un formato VHS que era como un cassette grandote. Eh, el dueño de ese lugar era amigo de mi padre y era muy conocido desde chico, entonces me dejaba alquilar básicamente cualquier cosa. O sea, yo alquilaba cualquier cosa. Eh, Nada, entre todas las desgracias que he tenido, esta ha sido una parte feliz, ¿no? Que yo lo recuerdo de una manera muy feliz, porque nada, surgían estas películas, entonces yo las alquilaba y bueno, con muy pocos años la alquilaba y la miraba. En el momento que yo veo Critters, me deslumbró la película, me parecía fascinante el formato de los bichos que eran estos monstruitos chiquititos que se podían hacer bolita y rodar, o sea, se trasladaban haciéndose bolitas. Seguramente la mayoría del público ha visto estas películas. Si no la vieron, vayan a verlo porque bueno, nada, eran como una especie de marionetas, ¿no? No recuerdo bien el nombre específico, es como Sí, un animatronic, animatrónicos, exacto. ¿sí? Sí, animatrónicos. Era un animatrónico que cuando estaba parado desarrollaba una actividad, pero obviamente la bolita, yo me imagino habrá sido una bolita de pelo que la tiraban y filmaban cuando rodaba la Muy bolita. O sea, probablemente. era, o sea, yo en esa etapa miraba la película y me fascinaba eso. O sea, yo me hacía la película de que el bichito rodaba, ¿sí? Hoy, si alguien lo ve hoy en día, bueno, nada, como les decía, no envejeció bien y es bastante burda la película. Pero bueno, a mí realmente me fascinó muchísimo lo que fue Critters. Inclusive, bueno, también lo que fue la trama en sí, porque nada, era un género al que yo era demasiado joven como para acceder, como dijo Fer al principio, y bueno, nada, pude acceder, digamos, a todo este mundo sci-fi eh, que era totalmente desconocido. Para dejarles un dato, después de que se hizo Critters, se empezaron a raíz, ¿no? Del éxito que tuvo esta película, que inclusive tuvo un presupuesto muy, pero muy bajo. Estos son datos que fui recopilando ya de adulto. Creo que tuvo unos 2 millones de dólares para producirse y recaudó unos 15 Sí, millones. En esa época era todo un una éxito. bestialidad. Claro, sí. Claro. Y lo que surgió, ¿no? Del éxito de Critter fue que después de eso vinieron un montón de otras películas de esta especie de género, se podría decir, que es como macabro, así medio trágico y cómico a la vez, y muy burdo y de una producción muy pobre, que bueno, que algunas las trataremos, ¿no? En los programas, algunas no, pero bueno, eh, enriquecían un montón en ese momento, digamos, lo que había disponible para ver. Recuerden que en esa época nosotros, la mayoría, como hemos contado en otros programas de la anterior temporada del asteroide, nosotros no era que teníamos canales de aire, o sea, no teníamos acceso al canal de cable. Entonces, bueno, vos llegabas al material o lo alquilabas en un videoclub o no sé, o eras todopoderoso, tenías mucha plata y tenías cable en tu casa y mirabas alguna que otra cosa variada. Pero bueno, en mi época yo accedía de esta manera a las películas y bueno, nada, la recuerdo eh, muy bien, muy bien. La película, inclusive, bueno, traía dos finales, eh, o sea, como una especie de final alternativo que derivaba en una secuela y después
traía también un final que creo que es el que vi, al menos el que recuerdo, eh, que bueno, que es como una especie de final feliz, eh, que tiene que ver con el desenlace de la historia. Así que bueno, en síntesis, no la vean porque no la recomiendo para verla. Realmente no ha envejecido bien, es como una tristeza que haya sido así, pero bueno, lo bueno de que esta película, inclusive el público, eh, la ha catalogado casi o cuasi de terror. Si bien no morían muchos protagonistas, digamos, muchas personas dentro de la peli, eh, por ejemplo, eh, la película, si bien no habían muerto varios, creo que mueren un par de gallinas, una vaca y creo que 2 personas, la gente era como que la había catalogado como una película de terror y, y nada, uno, qué sé yo, ahora la ve y no siente lo mismo, o sea, es muy difícil que te genere algún tipo de sensación. Ninguna de las películas que la continuaron tampoco te genera eso. Sí está bueno por ahí, nada, atesorar, qué sé yo, el recuerdo, si más o menos tienen mi edad, pero y inclusive porque pese a esto de que la gente decía que tenía como esta cuestión de terror y qué sé yo, había momentos donde se ve que los productores hacían como algún tipo de chistes porque hay una parte donde hay un critter que mira un muñeco de ET, que es una película que también fue de la época, que era muy famosa, se lo come y el critter se come al muñeco de ET, claramente haciendo, ¿no?, toda una cuestión Sí, de hecho, paródica, justo digamos. estamos viendo la imagen en las capturas de esa parte, que le habla, y como no le contesta, porque los critters hablan en su idioma, pero habla, y sí, justo estábamos viendo la imagen de esa escena. Continúa, continúa. Bueno, claro, justo eso, ¿no? Que esta película, por lo general, cuando uno la comentaba, la gente te decía eso, no, mirá, es medio violenta, o sea, matan personas, los critters se comen lo que sea, y sin embargo, bueno, tenía estos guiños ahí adentro que hacen justamente esto, ¿no? Hacen que se confunda un poco para qué público está orientado. Inclusive creo que hasta en algún momento, bueno, nada, llegó como a tener algunas permisiones con respecto a la edad de la gente, del público que la podía ver, y bueno, nada, en ese momento era como un boom, y creo que también un poco conocido que tenía en el videoclub, supongo que la habrá visto y habrá permitido, ¿no?, que yo me la haya podido alquilar y ver, porque bueno, en definitiva no era algo extremadamente violento, No, no. pero bueno, nada. No la vean porque mi relato va a ser como muy desencajado, ¿no? Tengan en cuenta que yo no recuerdo si tenía entre 13 o 15 años cuando lo vi, me parecía fantástico, no ha envejecido bien, ya lo dije como 2 veces, pero bueno, nada. Sí, Es más o menos lo que recuerdo de lo que me ha dejado, ¿no? Critters. Pero me quedo con lo viejo, digamos. claro, claro. Sí, bueno, yo, a ver, voy a coincidir con vos que es difícil a la hora de catalogarla también porque más allá de porque creo que es una mezcla de varios subgéneros, porque tenés por un lado el suspenso, por un lado un poco de terror, tenés un poco Ajá. de ciencia ficción, creo que hay más gore a lo mejor que terror, si bien generalmente muchas pelis de terror tienen elementos gore, este creo que se pasa más para el lado del gore porque estos critters son carnívoros y ahí constantemente se morfan gente, gallinas, o sea que hay sangre, hay pedazos de piel arrancados, los critters tienen también la habilidad de expulsar unas púas de la parte posterior del lomo, que son como púas envenenadas, que son como una especie de sedante, digamos, que supongo que
en el lore de la historia vendría a ser como que es lo que un arma natural que utilizan para adormecer a las presas y poder cazarlas con más facilidad. Pero a su vez también son una raza inteligente. Tiene algo de comedia negra, porque lo tiene también. El especial con el tema este de la subtrama. Tenemos la trama principal de los critters que atacan a esta familia, pero a su vez las autoridades de la cárcel esta espacial, que es como una especie de un meteorito donde los critters se escapan robando una nave, contratan a una pareja de cazarrecompensas extraterrestre, que digamos es la que envían a la Tierra para obviamente recapturar la nave, recapturar los critters, o por lo menos eliminarlos y eliminar la amenaza de estos bichos, ¿no? Y tenemos esa subtrama con estos dos alienígenas, que son alienígenas que tienen la facultad de cambiar de forma, como para poder pasar inadvertido, cosa que es un poco extraño, porque en la peli constantemente nos muestran al principio que la habilidad de estos dos extraterrestres, que en principio no tienen cara, son como una especie de cara lisa de color verde, que digamos, a lo Transformer, buscan referencias visuales y adoptan esa forma, como para pasar desapercibidos, o por lo menos lo que se quiere, lo que se intenta comprender al principio de la peli, y sin embargo cuando uno los va viendo alrededor de toda la película, hacen cualquier cosa menos pasar desapercibido, porque donde entran empiezan a los tiros y a romper todo. O sea que no entendí mucho que... Sí entendí que querían hacer, pero no sé por qué después no lo ejecutaron así. Porque para colmo, claro, obviamente cuando toman la forma, hay uno que toma la forma de un cantante de rock muy famoso de la época, digamos, que lo toma de un video musical. Y todo el mundo cuando lo ve piensa que es ese cantante de rock. Y el otro, que es medio indeciso, se va transformando constantemente en diferentes personas que va viendo y empieza a transformarse en personas del pueblo. Primero en un policía, después en un cura local, después en uno de los protagonistas de la historia, que es el famoso loquito o inútil del pueblo que anda dando vueltas ahí, el tontito, digamos. Así que bueno, por ese lado, aunque no sé si voluntaria o involuntariamente, creo que también tiene elementos de comedia, porque de alguna manera te resultan graciosas algunas de las escenas, cosa que a lo mejor no están planteadas, y no estoy hablando de que ahora nos parezca gracioso, porque lo estamos viendo muchísimos años después. Creo que en el momento eran situaciones que generaban a lo mejor una extrañeza tirando para el lado de lo cómico o de lo absurdo o de lo absurdamente cómico en su momento, como cualquiera que lo pueda ver ahora, porque no es un elemento que tenga que ver, como dijo Guille, que también envejeció en cuestión de efectos prácticos o de efectos especiales o de estética en general. Es una especie de contradicción propia de esta subtrama que se desarrolla en paralelo y recién casi al final se junta con la trama principal, que es esta familia que vemos ahí en pantalla, que es la que es atacada, digamos, por los critters, porque la casa de ellos están afuera del pueblo y la nave de los critters aterriza cerca de su propiedad. Mati, contanos algo vos. Sí, bueno, mira, para aclarar algunas cosas que nombró Guille recién. Viste que la escena esa que está con el ET, porque en sí la película tiene varios guiños, no solamente con ET, sino también con los cazafantasmas. Sí, exacto. Era porque, más allá de ET, es que era la contra, porque ET está dirigida por Spielberg, ¿puede ser? Sí. Exactamente. No me acuerdo, sí, bueno. Entonces, Gremlins, si bien no fue dirigida por Gremlins Spielberg... no, Mati, todavía no entramos en Gremlins. Critters. No, pero por eso, por eso fue producida por Spielberg. Entonces, en contraposición, Critters lo que hizo fue burlarse de ET y de su personaje de Spielberg a propósito. Sí, y también hay un montón de guiños, no solamente, sino, qué sé yo, de la película, por ejemplo, de Cazafantasma, también hay una especie hay como unos guiños ahí con el logo también de la Casa de los Bolos. Del equipo de bolos, sí, exacto. El papá de la familia pertenece, forma parte de un grupo que está jugando un campeonato de bolos local, lo que dice Mati, sí. Y el logotipo que tienen en la espalda de ese equipo, en las remeras del equipo del papá de la familia, es como, en vez de ser un fantasma dentro del símbolo de cruz, digamos del circulito de la cruz, es un pino, pero sí, referencia a que es fantasma. Continúa, Mati, perdón. O sea, si bien, como dice Guillermo, él no recomienda la película, yo la recomendaría para verla y empezar a buscar los pequeños guiños, no solamente en esos dos, sino que hay otras cosas más también. Por eso, estar atento a esas cosas,
si bien la tecnología ha avanzado mucho y eso lo han hecho con un bajo presupuesto, Sí, sí, bueno, sí. era lo que había, hicieron lo que mejor que pudieron y aún así les fue bien, porque la verdad que se gastaron poca plata y recaudaron un montón, Mucho entonces más, quiere decir que claro. no quiere decir que sea buena, sino que fue exitosa, son Claro. cosas diferentes. Pero no, y la película, la verdad que a mí, sinceramente, desde el punto de vista personal, la miraba y como que no me gustaba mucho al principio, bueno, después cuando uno va creciendo la veo varias veces, y bueno, ya como que el impacto visual ya iba cambiando. Eh, Qué sé yo, no sé, hay escenas en las cuales son muy graciosas, ¿no? Ya dejó de ser terror, entonces ya prácticamente la película es más una comedia que otra cosa. O sea, Sí, para mí y ya creo que no. las secuelas explotaron un poco más el lado cómico, que supongo yo que Bueno, venía, claro, viendo el filón. ujú. Y otra cosa que también vos nombraste, el tema de este supuesto cazarrecompensa que toma la cara de este personaje, de este cantante de rock, Sí, eh, participa en varias secuelas él, junto con el loquito del pueblo. Él pertenece, son los únicos dos que están, digamos, esto no es no es por espolearla, pero bueno, metele igual, ellos estuvieron, digamos. metele tranqui con spoiler porque ya lo dijimos al principio, así que no pasa nada, negro. Claro, por eso, ellos van a estar, es como van a ser el hilo conductor en todas las demás películas, Ajá, en las demás sagas. claro. Pero, qué sé yo, el tema de los finales, también eso es, la verdad que hoy estaba viendo, hoy la terminé de ver la peli nuevamente y me causaba gracia cómo están hechos, bueno, con los pocos recursos que tenía la película. Sí, Después, no sé, qué sé yo, ¿no? Tiene varias cosas, pero bueno, yo la recomiendo para verla, tranquilo sí, y, y estar atentos a esos pequeños guiños que hay ahí. sí. Pero bueno. Creo que es algo que a lo mejor vamos a coincidir todo y que seguramente vamos a repetir a lo largo de toda esta nueva sección o este nuevo segmento de los programas. Es que bueno, aquí hay que pensar las pelis en el momento en el que salieron y el impacto en el que tuvieron. A ver, eh, justamente un poco también yendo a lo que dijo Guillermo al principio, que es una época en el año 86 y pongámosle nosotros nuestro caso como siempre, como típicos sudacas atrasados, eh, nuestro caso que siempre nos llegaba todo posterior, muy posterior a la fecha de estreno o original, tiene mucho que ver con los recursos que había en la época. Obviamente estas pelis triunfaron justamente en recaudación, triunfó en recaudación no solo porque era una propuesta que, vamos a decir, que se desmarcaba un poco del terror que se venía manejando en la ciencia ficción y en el terror clásico, sino porque también era un hijo de su época. Esto era algo que, eh, al tener un boom en los cines, al ser tan exitoso en el cine, era obvio que su traslación natural a los VHS, al circuito de video hogareño, iba a ser también un éxito. Y que creo que mucho se pensaba, a ver, mucho se pensaba también en esta época, en los años 80 y en los años 90, cuando el mercado del video hogareño tan amplio y era tan beneficioso. Cuando se hacían estas películas también se pensaba que después de la recaudación que venía previamente de las salas de cine, también venía todo lo que se recaudaba no solo en merchandising, sino después cuando pasaba al formato hogareño. Así que creo que es un hijo de su época y como mucho de lo que vamos a hablar a lo largo de todos estos programas, el éxito también se debe a esa masividad que tenía el formato de VHS, el formato o de videoclub, como lo conocimos acá, de videoclubes de barrio, porque acá no había cadenas como en Estados Unidos o como en Europa, pero bueno, tenía un poco eso, ¿no? El éxito también se venía y la popularidad venía también no solo en cine de la gente que a lo mejor no lo fue a ver el cine, seguro caía y se hacía súper conocida porque se pasaba al formato de video, que no había un fin de semana en que la mayoría de la gente que a lo mejor, como dice Guille también al principio, no contaba con televisión con cable, era, claro, yo recuerdo también de mi época que era muy ritualístico lo de los fines de semana, alquilar 5 o 6 películas y clavarnos en casas con amigos o en casas de familiares, auténticas maratones.
no al estilo que se hace hoy con series de streaming, pero maratones que tenían otra forma, obviamente, por la dinámica de lo que era el formato de VHS y de videoclub y de ver películas en casa. Pero bueno, creo que el éxito y en sus devenidas secuelas vino también un poco acompañado de que fue la época ideal para el cine y para el cine de clase B también. Porque si tenías la suerte de que a lo mejor levantabas más en la recaudación de taquilla de lo que te había costado la producción, si no, si tenías suerte, eso barro, pero a lo mejor si no, era muy probable que después también siguieras recaudando o que te acercaras bastante cuando pasaba a los años posteriores de que la película se estrenaba en lo que era el VHS, ¿no? Lo que era cadenas como Blockbuster y ese tipo, que a su vez era una industria a la par, o una subindustria de la industria grande del cine norteamericano. Así que bueno, yo te diría también, estoy más del lado de Mati, de recomendarla con muchas comillas, para verla como una curiosidad de su época también. Más que nada como una curiosidad de su época y porque tiene referencias que son graciosas. Y a lo mejor, quién sabe, al que le guste, capaz que después se va a interesar en su universo, en su lore y va a seguir adelante con las secuelas, ¿no? Así que bueno, si alguien más quiere agregar algo antes de pasar a la siguiente peli, adelante. Yo iba a decir que de última, si la ven, fíjense el notorio parecido que tiene el caza recompensa con Tim Curry, que también era un actor de la época, Sí. muy famoso. Y bueno, tiene un gancho ahí porque es bastante similar, ¿no? La cara que tiene. Pero bueno, nada, eso. Lo que sí, quizás yo no la recomiendo, pero sí sería una buena película para que hagan un buen remake, que Sí. creo que en esto todo, porque con la tecnología que tenemos ahora, creo que Critters pegaría bien en el techo si la hacen bien, ¿no? Si mantienen bastantes cosas de la trama, sobre todo esta parte de los cazarrecompensa, creo que sería como un buen relanzamiento, un buen Sí. reboot ahí el tema de los Critters. Espero que nadie me mate por compartir tu idea, ¿no? Porque yo, a ver, por lo que voy a decir ahora, porque para mí, en líneas generales, el planteamiento muy general de la historia, aunque tenga cosas que le sobren, que se podrían cambiar, la idea no está mal. A lo mejor no como una peli de terror, sino más bien como una peli como una comedia de terror. Creo que funcionaría bastante bien, como dice Guille, con un buen remake con la tecnología actual. Porque simplificándolo, la idea no me parece mal como obra de entretenimiento, ¿no? Porque, como dijimos al No, principio, mezcla un montón de subgéneros de la ciencia ficción, del terror, que a lo mejor encarado un poquito más para el lado de comedia, podría funcionar bastante bien y podría incluso ser una buena idea, como dijo Guille, de para hecho, secuela. yo voy a decir algo, no me importa si se enojan, pero digo, tiene lindos condimentos como los tiene la película de Alien y la de Depredador. O sea, el Critter tiene ahí unos condimentos bastante poderosos a ese nivel, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Que bueno, es altamente aprovechable, ¿no? Lo que fue el argumento, digamos, que utilizaron para esta película. Así es. Sí, le haría unos ajustes, digamos, a la trama, pero en línea general sí Eso digo, estaría en bueno. líneas generales Sería lindo la verlo. estructura general de Sí. la trama y de los personajes no está tan mal. Habría que hacer ajustes, obviamente, que a lo mejor vendrían, pero no está mal, ¿o sí? Como estructura, digo, ¿no? De personaje No, y no, no. argumental. Claro. Tanto por No, no, de los buenos y de los argumentalmente malos. no. Nomás eso que no ha envejecido No, bueno, claro, sí. bien. No, y ahora la ventaja de la tecnología, vos podés rediseñar un poco más los personajes y darle más movilidad y darle un poquito más de protagonismo, digamos, a Yo para, yo para a los muñequitos. ejemplificar, para ejemplificar un poco esto de que la película no ha envejecido bien, si hoy alguien mira la película de los Goonies, es una película que ha envejecido muy bien, porque todavía se la puede ver
los chicos la pueden ver. Y es una película que a pesar que, bueno, no tiene casi ningún tipo de presupuesto, digamos, es otro género, ¿no? Sí, sí. Es otro género, un género espacial demanda un poco más, pero bueno, es una película que al día de hoy uno la puede ver, está en la plataforma de la N, la pueden ver ahí, ha Ajá. envejecido bastante bien, se la puede recomendar, a eso me refiero, yo para explicar, ¿no? Un poco del por qué no, y bueno, y es esta cuestión, ¿no? Lo que le comentaba de ver las bolitas rodando, que parecen que la han tirado con una patada o algo, y bueno, Pero bueno, y no, no, nada, eso. estamos todos de acuerdo Se que notaba mucho que eran peluches. sí, pero estamos todos de acuerdo que un remake sería una buena idea para devolver, quién sabe, incluso hasta la saga y remontarla a un público nuevo. Esperemos, obviamente, se hace bien, pero bueno, desafortunadamente, como venimos viendo en los últimos años, los remakes de cosas viejas últimamente no están empezando con el mejor pie. Pero bueno, es una idea que estaría bueno que alguien la llevara adelante. Así que bueno, vamos a dejar ya este primer segmento del programa con nuestra reseña barra análisis crítica recomendación de este clásico de Critters, de la primer Critter de la primera película. Y vamos a pasar a otro clásico, también su primera película, y vamos a hablar de, como dijimos al principio, de Gremlins. Empiezo yo, dando los datitos así como siempre, y ya enseguida arrancamos. Gremlins obviamente tiene un trasfondo argumental completamente distinto, porque si bien se trata de seres, vamos a decir, en su mayoría malévolos o agresivos, pero viene más del lado del folclore digamos, europeo, de estos gremlins, estas criaturas malvadas, que son básicamente criaturas supernaturales o sobrenaturales, y que incluso en la peli hay una breve mención cuando uno de los protagonistas, que es un veterano de guerra, comentaba que los alemanes, cuando él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, colocaban gremlins en los aviones norteamericanos para sabotearlos porque eran criaturas justamente malignas y dañinas, ¿no? Destructivas. Eh, la peli arranca, perdón, voy a dar los datos de siempre. Esta película es del año 84, la dirige Joe Dante, que es un famosísimo director, que tiene en su haber también algunas películas de terror clásicas bastante conocidas, o por lo menos conocidas. Se así, vamos a decir que también influyentes como The Howling o la primer Piraña, la versión original. Pero es un director bastante conocido que está más o menos, o que venía de ese cine, digamos, vamos a decir, de terror o inspirado en el terror y en el gore también, porque Gremlins, que en este caso sí es una peli de terror, pero tirando a comedia de terror, tiene los elementos que a lo mejor Critters tenía de manera involuntaria, este los tiene a propósito. Está hecho así a propósito. Bueno, el guión es de Chris Columbus, que también fue un guionista es un guionista muy conocido. Bueno, la música de Jerry Goldsmith, esto está producido por, como dijo Mati, que se adelantó un poquito antes, está producida por Steven Spielberg, no está dirigida por él. Pero bueno, esta es una película que vamos a decir que ya tiene mucho más presupuesto, ya está orientada a otro, vamos a decir, ya es una producción de las de triple A, vamos a decir, para el momento que salió. De hecho, la productora es la misma de Spielberg, la de Amblin Entertainment, que bueno, hasta el día de hoy sigue produciendo películas. Y bueno, les cuento así muy por encima obviamente, del trasfondo de estas criaturas. Pero estas criaturas, estos gremlins, tienen la particularidad de que, no, a diferencia de los critters, originalmente, vamos a decir que no son del todo malvados, o que por lo menos no tienen la facultad para hacerlo, porque sus características físicas no los acompañan. Los gremlins en su origen son unos seres llamados Mogwai, que son unos pequeños, vamos a decir, ositos, se puede decir, una mezcla de ositos y de ratas, es una mezcla extraña, que tienen unas particularidades, digamos que si bien
cuando son pequeños, cuando son en su forma de Mogwai, si son malignos ya de chiquitos también, pero no tienen, digamos, sus actitudes físicas para poder ser verdaderamente dañinas. Estas llegan porque los Mogwai tienen un tipo de fisiología muy particular que en determinadas condiciones eh, pasarían, digamos, a transformar, a metamorfosear al Mogwai en su forma malvada, que es la forma de Gremlins, mediante todo un proceso de metamorfosis, porque pasan como una especie de incubación, pero tienen que darse unas condiciones muy específicas. Primero, los Mogwai no se reproducen de manera normal, se reproducen de manera sexual. Concretamente, el agua es el elemento que los reproduce, digamos, cuando un Mogwai se moja, automáticamente de su cuerpo empiezan a emerger otros Mogwai. Y la manera de convertirse, como lo veríamos en la película, en su forma malvada, en su forma, o en su forma ya más evolucionada, pero malvada, es tenía un par de reglas que era, si no recuerdo mal, comer después de la medianoche. Automáticamente el comer después de la medianoche, eso los convertía los hacía mutar, hacía que su organismo mutara y se transformaran en los gremlins, que es esa forma ya más reptiloide que tienen estas criaturas. Obviamente, al mojarse, o sea, un solo Mogwai puede reproducirse en 6 o 7 Mogwai. Lo mismo pasa con los gremlins. Los gremlins en su estado adulto también podían reproducirse mediante el agua. Lo que pasa es que ya empezaban como adultos, como gremlins. Y bueno, eran unos seres totalmente destructivos, malvados, dotados de una inteligencia, no tanto como los critters, pero dotados de una inteligencia, de una mediana inteligencia, se puede decir, no eran seres torpes. Y bueno, para no irme más, la peli arranca, digamos, transcurre en un pueblo americano que se llama Kingston Falls, pero comienza en donde se origina, que es en la ciudad de Nueva York, en un mercado, un famoso en el pueblo, famoso frustrado inventor del pueblo, de este pueblo de Kingston Falls, en una de sus visitas para conseguir fondos y para en convenciones de inventores y de toda esta gente, visita una tienda china buscando un regalo de Navidad para su hijo. Y ahí es donde encuentra el Mogwai. Que primero se lo quiere comprar al dueño. El dueño lo rechaza porque le dice que eso no está a la venta, que puede comprar cualquier otra cosa. Pero bueno, como la tienda estaba pasando por un mal momento, el nieto de este señor, que eran todos de origen oriental, parecían, supongo que chinos, a escondidas y a cambio del dinero que iba a pagar, le entrega al Mogwai a escondidas de su abuelo, del dueño de esta tienda, que es como una tienda de antigüedades. El papá se lleva a este pequeño Mogwai en su cajita, se lo regala a su hijo en Navidad. Y bueno, después de una serie de incidentes, porque el niño le cuenta cuáles son las reglas que tiene que seguir para que la cosa no se desmadre, terminan sucediendo igual y todo el pueblo de Kingston Falls termina asediado y prácticamente destruido cuando las criaturas empiezan a tomar su forma maligna y a reproducirse sin control y a destruirlo absolutamente todo. Ahí seguimos obviamente la trama del personaje principal, que es, digamos, quien debe tratar con la amenaza de cómo liberar al pueblo de estos gremlins y a su vez también conservar al único gremlin bueno, al único Mogwai bueno, que es el original, el que lo originó todo, de donde se desprendieron todos los demás, que es este personaje tan adorable que todo el mundo conoce, que es Gizmo, ¿no? Eso es un resumen así muy por encima que puedo dar de la peli. Me olvidé de mencionar un detalle más que es también letal que le dijo el chico. Aparte de la regla de no comer después de la medianoche y de nunca mojarse, los gremlins son, vamos a decir, demasiado fotosensitivos. Tienen un problema extremo con la luz, no soportan las luces fuertes ni mucho menos la del sol. De hecho, las del sol los mata directamente como cual vampiro, ¿no? Porque obviamente lo que se quiere encarar es que estas criaturas tengan ese trasfondo maligno asociado a la noche, asociado a la oscuridad, porque si bien los Mogwai son seres inofensivos al principio, son potencialmente casi un arma de destrucción masiva, pero bueno, del lado, digamos, de la fantasía. Guille, ¿querés contarnos algo vos? Adelante, pues. Sí, ¿querés arrancar vos, Mati, o le meto? No, dale, tranquilo. Te escucho.
Bueno, nada, qué decir de esta película. Ya más o menos conté cómo yo tenía acceso a todo este material en mi juventud. También ver Gremlins me pareció, sobre todo la primer película, una gran novedad. Eh, ya se nota, digamos, en la película que hay como un presupuesto mayor a la que tenía Critters. Y bueno, y goza de una mejor salud, ¿no? Si uno la puede ver, me arriesgo a decir que sí la recomendaría en este caso. Eh, con respecto a la trama, yo en lo personal, quizás la trama no fue lo que más me gustó, sino toda esta modalidad que atravesaba Gizmo a medida que iba sufriendo, ¿no? Algunos cambios, como esto de que lo mojen, esta cuestión de esta facultad, ¿no? De poder multiplicarse en otros seres parecidos a él, te daba muchísima ternura. Datos que fui recopilando de adulto, hay un personaje, ya les digo cómo se llama, no recuerdo exactamente el nombre, eh, que es este que tiene el mechón blanco. Ah, eh, el villano. De la cresta. Rayita, Stripe se llama. O Rayita. Strike. Bueno, originalmente Gizmo iba a ser, o sea, se iba a transformar en Rayita, Sí, digamos. exactamente. Pero bueno, hubo una decisión ahí en la producción de que el personaje de Gizmo eh, iba a empatizar mucho con el público por su ternura. Entonces, bueno, decidieron separarlos, digamos, que sean dos personajes distintos y no el mismo. Eh, Algo un poco adelantó Mati en la película de Critters. Bueno, en esta estaba metido ahí un poco Spielberg. De hecho, en la película se hacen algunas referencias a sus películas. Bueno, a ET se hace una referencia. Exactamente, Además, también. Hay una escena con un muñeco de té. Exactamente. Sí, me acordé ahora. y claro, y me imagino que lo que comentamos de Critter viene un poco por ese lado, ¿no? Medio a cagarse de risa de todo esto. Dato así por ahí curioso, el set donde se filma, digamos, la película de Gremlins, es el mismo que se utilizó en Volver al Futuro, que Ah, bueno, también, exactamente, tenés razón. La plaza, ¿no? claro, La plaza central. Es la misma, ¿no? claro, Sí. Ujú. de hecho, por eso hay tanta similitud en Hill Valley, que sería el pueblo, Con, digamos, claro, que uno ve al futuro, con Kingston Falls. y Kingston Falls, que es de los Gremlins. Eh, Además que una como, transcurre en verano o en época de verano o de primavera y Gremlins transcurre concretamente en Navidad. Perdón, no lo dijimos, pero Gremlins es una película navideña y transcurre durante la víspera de la Nochebuena. Perdón, Guille, continúa. claro, bueno, eh, les digo, yo no soy muy fan de la trama, realmente no la considero por ese lado una buena película. Sí me parece que tiene algunos beneficios desde lo estético, quizás justo esto que le decía con el tema de esta parte que Gizmo se transforma. Con respecto a estos datos que fui recopilando, de hecho Spielberg consideró en algún momento a Tim Burton como un posible director para esta película, que bueno, al final no lo fue, pero nada, era como que se barajaba, ¿no?, el nombre de Tim Burton con lo que significa, eh, que bueno, eh, no llegó a ser, pero hubiera estado buenísimo. Más que nada porque justo lo que vos decías, Fer, de que le han dado este trasfondo de oscuridad a los bichos, bueno, creo que Tim Burton lo hubiera aprovechado, eh, Sí, ¿no? digamos, eh, muchísimo, muchísimo, pero muchísimo. Hubiese tenido su impronta. Bueno, Sí, voy a decir, vamos a decir que revancha, si la mano vino por ahí, tuvo. Porque al final, esta es otra de las clásicas pelis de Navidad.
de Navidad, que transcurre en Navidad, pero que arruinan la Navidad. Y tal vez Tim Burton tendría su revancha bastante tiempo después con el mundo, el extraño mundo de Jack, con Pesadilla después de la Navidad, o incluso con el joven Manos de Tijera, también, ¿no? Exacto. Sí, sí, hasta incluso Van Retun, donde todo transcurre en Claro, Navidad y exactamente. todo el día. Eh, Voy a decir algo, en algún momento, sobre todo acá, al menos yo lo vi acá en Argentina, se pusieron muy de moda los muñecos Furbis, que son unos peluchitos ojudos muy parecidos a Gizmo, y los cuales tuvieron una demanda, ¿no? Los fabricantes de los Furbies tuvieron un juicio contra Warner por esta similitud que tenía Gizmo con los muñequitos Furbies, que eran muy famosos en una época. De hecho, vos cuando querías agredir a algún amigo, lo llamabas así, Furby. Eh, lo último que tengo para decir es que para todos los amantes de los capítulos de Los Simpsons, el episodio que es tan famoso donde a Homero le venden la mano de mono que cumple los deseos, el chino, el chino que se lo vende, Exacto, sí. es el chino de los Sí, Gremlins. exactamente. El dueño de la Y tienda. es Sí, sí, sí. el dueño de la tienda. Y es tan icónico su aspecto, ¿no? Que bueno, Sí, que lo han llevado, supongo, porque bueno, también tiene una tienda de objetos extraños, sí, ¿no? sí. Y bueno, la comparación creo que se cae de maduro. Pero bueno, nada, muy gracioso eso, ¿no? Con el tiempo, ver ese capítulo de Los ¡Qué Simpsons y bien! rememorar. Sí, exacto. ¡Qué mal! Así que bueno, lo que me deja es esto, es una película que han envejecido mucho mejor que los Critters, que quizás la recomiendo, que el argumento no es el mejor, pero bueno, es una linda película para ver, no sé si en Navidad, pero bueno, para verla ahí de fondo mientras uno hace algo, está bueno como para conocer del tema si no la han podido ver todavía. Y bueno, y las secuelas también son bastante recomendables, que ya hablaremos en algún futuro. Sí, yo voy a reconocer por mi parte que yo tengo un fetiche especial por las películas, por las películas de Navidad, no por la Navidad en sí, o sea, no de las películas alegres de Navidad, sino por las películas que arruinan la Navidad, con un trasfondo de Navidad ocurre, bueno, y por eso ¿Por en qué parte, será? no sé, porque soy un resentido de mierda, que odia la Navidad, pero soy un Grinch de mierda, pero una de las cosas por la que más me gusta justamente por ese trasfondo navideño. Porque, a ver, se supone que transcurre en un momento alegre, tal vez en el momento para muchas culturas, en especial las occidentales, tal vez el momento más alegre del año, transcurre una verdadera calamidad porque los gremlins son un desastre, son destructivos, rompen absolutamente todo, matan gente, hacen un desastre, son unas criaturas terriblemente dañinas y nocivas. Entonces, como lo que arranca como una peli de Navidad, muy con toda la estética, con toda esa carga así súper melosa que tiene las películas navideñas americanas, con tanto villancico, de hecho, la peli un poco se encarga de parodiar y de destruir cómo los gremlins en su naturaleza maligna parodian y destruyen todo. Hay una escena muy famosa donde hay una señora del pueblo, una señora de mucho poder, una caudalada, que es una arpía, que es una persona malísima, y sin piedad, que no tiene piedad absolutamente con nadie, una vieja solterona, así llena de gatos. eh, que en un momento los gremlins cuando van a atacarla deciden a iniciar el ataque en la casa cantándole un villancico. De hecho, estamos pasando imágenes justo de esa escena, cantándole un villancico y vos ves a los gremlins representando eso tan alegre, a ver, vamos a decir, tan emotivo que tienen los americanos de cantar villancicos puerta por puerta, pero en este caso lo hacen los gremlins y vos lo ves con los gorritos de lana, con los ponchos, con la partitura delante cantando la canción y después entran adentro y la hacen mierda, destrozan todo. eh, y bueno, a lo mejor yo en mi adversidad, a lo mejor por la Nochebuena y por toda esa velocidad asociada a la Nochebuena, la disfruto tanto, me parece tan icónica. La 2 está buena,
pero esta es especial por transcurrir en Navidad y por ser una Navidad muy, muy particular. Yo creo que esta peli, a diferencia a lo mejor de Critters, si bien son temáticas distintas, creo que el guión está un poquito mejor encauzado. O sea, la película es un poquito más ágil, se deja ver un poquito mejor. No tiene tantos momentos de caída. De hecho, creo que la película, a pesar de que arranca un poco lento, te va encauzando bastante bien. Maneja mucho mejor el suspenso, en especial el suspenso inicial, hasta que, digamos, todo se desmadra, todo se va al carajo. Creo que le sabe manejar muchísimo mejor el suspenso y llevar al espectador por esa vía terrorífica, ¿no? Porque tiene esa impronta de terror. Para después pasar obviamente a todo el desenlace, ¿no? A lo que ya viene a ser el nudo y el desenlace, que ahora la gente moderna le dice primer, segundo y tercer acto. Antes para nosotros siempre era el principio, el nudo y el desenlace. Pero bueno, cosas de cosas de hipster de ahora. Sí, Pero bueno, justo iba a decir creo eso que yo de que. creo que está perdón, ya te dejo, Mati. Creo que como Sí, dice Guille, envejeció bastante mejor, pero en parte también envejeció no solo porque es una película que cuenta con mayor presupuesto y vamos a decir un cast un poquito no voy a decir prestigioso, pero un poquito mejor, con mejores actores en cuanto a número me refiero, que la peli de Critters, y una mayor producción, un mayor, digamos, respaldo económico. Creo que envejeció también un poco mejor por el hecho de que está mejor escrita y sabe aprovechar mejor los elementos en los que quiere meterse la película, ¿no? Aprovecha muchísimo mejor la situación, primero familiar, lo de un entorno navideño en una comunidad pequeña, con sus cosas buenas, pero también con sus cosas miserables, porque también en la peli hay un poco de crítica hacia a veces lo hipócrita que mucha gente, o que muchos, no vamos a decir gente, pero a lo hipócrita que a veces es una sociedad, incluso en Navidad, cuando se supone que todo el mundo solo tiene que desear lo mejor para el prójimo. No sucede ahí, no sucede en ninguna parte del mundo. Creo que eso también se refleja. O sea, creo que aprovecha un poquito mejor el contexto de los personajes y está escrita un poco mejor. Es más rica en ese sentido. Por eso por ahí la recomiendo, como recomendé la otra, también obviamente recomiendo esta. Yo le guardo mucho más cariño a esta, porque yo de chico esta es la que yo vi millones de veces en VHS, a diferencia de Guille. Pero bueno, creo que es un poco más sólido en ese aspecto. Ahora sí, Mati, perdón, te dejo. Adelante. no, no, que te iba a decir eso, que el tema de que es un poco lenta al principio. ¿Sí? La verdad que los primeros 40, 45 minutos la película parece una típica película yankee, ¿viste? Tranquila, ¿viste? Melosa. Pues sí, uy, ¿cuándo va a empezar? Bueno, después cuando ya explota todo, creo que también ellos aprovechan y le dan un poquito más de protagonismo a los muñequitos, por poner un paralelo con Critters. Si bien los personajes, los Gremlins, esto es como que interactúan un poquito más, digamos, hacen cosas más graciosas y sin embargo, qué sé yo, no sé, son más picarescos. También me gustó el hecho de que le hacen una burla a Disney, ¿sí? Porque hay una parte que pasa en una película de Blancanieves y se ponen a cantar todo, ¿viste? Exacto. La icónica, Al compás la icónica escena del cine. Que están, Claro, los gremlins invaden un cine cuando ya destruyeron todo el pueblo y se ponen a ver, todos se ponen a ver Blancanieves y los siete enanitos. Eso es maravilloso. Esa escena, aparte es icónica ya. Sí, perdón, continúa. no, 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 eso que esa parte es genial, como están todos juntitos, es como que en sí te dejan ver que mirar Disney en ese momento es como que te embobaba, digamos, por lo menos lo que yo vi, lo que sentí en ese momento cuando dije, como que te emboba un poco, digamos, en mirar tanto Disney, pero bueno, a lo mejor una percepción mía de que yo no me gusta para nada el mundo del orejudo, pero bueno, eso aparte. Ahora somos dos. Bueno, después también, a mí, lo que también me gustó es que, si bien como decimos, el argumento es flojo, deja un poco ahí, está un poco flojo en papeles, está mejor contada. Tiene algunas escenas que, para mí, yo la que viéndolo ahora y ver películas de Spielberg, hay ciertas tomas como que
pareciera como que estuvo ahí un poco presente Sí, muy en Spielbergianos. algunos, sí, en algunos puntos de vista, algunas tomas, qué sé yo, el uso de usar, el hecho de usar, perdón, eh, las sombras, ahí en la parte están corriendo, que no muestran mucho los muñequitos, sino que muestran la sombra. Ujú. Son detalles que a lo mejor me parecen a mí que están como que estuvo la mano ahí dando vuelta, o qué sé yo, a lo mejor un guiño del director para su productor, decir, bueno, mira, gracias por contar conmigo, digamos. Qué sé yo, también, a mí lo que noté también, por ejemplo, en un momento cuando prenden las luces en una especie así de shopping, se ven las remeras de Garfield y de Odie. No sé si lo viste esa parte. No, no lo recordaba, pero sí, sí, que sí, en el centro comercial, Casi, la sí, batalla final, sí. la batalla final, y hay que estar atento que tac, muestran un poquito, digamos, a lo mejor eso también es otro guiño más que también que tenía ahí el director. A mí me gusta buscar esas cosas, digamos, de, Ujú. de esos detalles, estar atento de qué quiere mostrar, o no sé, en el póster de fondo, cosas así, digamos, para a ver qué es lo que quiere contar también, aparte con imágenes, no solamente con el guión y con los actores, sino con lo que está en el fondo. Eh, lo que sí, creo que esta película, si no tengo mal el dato, fue la primera que hizo con la categoría para mayores de 13 años. Puede ser que algo así, que no existía hasta ese momento esa categoría, Puede ser, y sí. la Y lo, sí, entonces, puede ser. porque me parece que también hubo mucha queja de los padres, como que Sí, los, sí. los chicos salían medio horrorizados, digamos, de la película, y bueno, sé que tuvieron que hacer una especie ahí de división o subdivisión, y bueno, creo que fue así la historia, por ahí va. No sé si me equivoco en algo, pero bueno, Sí, más o menos por no, ahí no, andaba. no tengo el dato, pero no tengo dudas de que seguramente tuvo algún que otro problemita, vamos a decir, o Sí. algún que otro traspié con el tema de la clasificación, porque obviamente es una película que al principio, y mucha gente seguramente la fue a ver y llevó a sus chicos convencidos de que parece una Mm, película para toda la familia, en especial cuando no había tanta información como hay hoy para documentarse o para tener un atisbo de lo que uno va a ver, ¿no? Y ujú. después termina siendo, claro, termina siendo como en otras películas, que después cuando la crítica, cuando la película se estrena, bueno, mucha gente se ha comido el garrón por una cosa o por la otra, de que no estaba del todo encaminada para el público, que a lo mejor, para todo el público que le iba a ver o que a lo mejor se pensaba que debía ser, ¿no? Así que bueno. Sí, Sí, igual de todas maneras, me parece que no eran tan malos como los Critters, sino que hacían más, parecían bromas, digamos, ¿sí? Es que Bromas, es la naturaleza típica, porque el Gremlins es básicamente como una especie de duende, es bromistas, un ser, claro, exactamente, que es maligno, pero por ahí pero se pasa un claro, poquito de no es broma. un, los critters eran depredadores, Sí, eran bestias depredadoras, y los Gremlins son, si bien son destructivos, su naturaleza es más burlona, más picaresca, obviamente para el sí, lado sí, sí. para el lado de la maldad, ¿no? Pero sí, por ahí Ujú. viene. Guille, que iba a decir algo, que justo ahí. yo iba a decir justamente eso, que quizás, esto lo digo quizás poniéndome, ¿no?, en el rol de, no sé, de, Papá Corazón. de diseñador o quizás en el rol de lo que me toca a mí, como muchas veces tengo que diseñar cosas por mi trabajo. Yo creo que el cambio es muy abrupto, es muy abrupto el cambio en este sentido. Gizmo te transmite muchísima ternura y en cambio o sea, las criaturas ya transformadas en Gremlins son bastante horrorosas, Claro, digamos. son todo De lo hecho, contrario, son repulsivas, claro. son repulsivos, ¿no? Y lo peor es que son unos bichos mala leche Claro, que sí, sí, sí. hacen cosas, o sea, no solamente son repulsivos, sino que hacen cosas de mala leche. Sí. Entonces eso No son vaca aumenta mala. quizás la... Claro, y uno cuando ve la película, por momentos se enternece y por momentos es como que se Claro, repulsa, ¿no? para dar paso a horrorizarse después por a lo que pasaría, lo que se convertiría en esas criaturas tan Exacto. tiernas.
claro, es muy grande el choque, ¿no? Claro. El choque que transmite la peli cuando vos ves a unos y a otros, ¿no? De hecho, yo destacaba eso, ¿no? Esta parte donde Gizmo se multiplica y genera otros seres como él, por más que uno ya le ve las caras, bueno, esto se ve en la secuela, ¿no? Pero uno que le ve las caras que ya son, ya tienen esa intencionalidad más malvada. Se nota que aunque son modwise, son malvados, sí, sí. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Después cuando se vuelven estos bichos horrorosos, ya ahí se descajeta un poco el asunto porque es muy grotesco. Sí, sí. Así que bueno. Bueno, muchachos, ya nos pasamos un poquito de la hora, pero bueno, creo que pudimos hablar bastante de lo que queríamos transmitir, de estas dos películas que queríamos reseñar. Y ¿les parece si ya lo vamos cerrando, eh? ¿Qué dicen? Sí. Sí. Muy bien. Por mí, la que vamos a recomendar, para mí es más recomendable esta última que Critters. Uh-huh. Pero bueno, queda a elección de los escuchos, obviamente. Decidir. Bueno, de hecho, si las ven, nos pueden dejar un comentario en la descripción del video. Aprovechen y compártanos qué les pareció, porque uno que vivió en esa época tiene una percepción de las cosas. Seguramente nos habremos olvidado algún que otro detalle. También lo pueden dejar ahí en los comentarios. Y bueno, y sobre todo esto, ¿qué les parece? O a ustedes, ¿cuál consideran que es más recomendable de las dos? Así que bueno, aprovechemos ya que ingresamos a esta nueva plataforma, vieja, conocida ya, pero nueva para este nuevo formato del asteroide. Así que nada, estamos ahí a la espera de lo que nos puedan comentar. Como dicen ahora, ¿Team Critter o Team Gremlin? O Team Gremlin. Yo me voy más para el lado de Team Gremlin. Pero bueno, es como una cuestión también de afinidad y de lo que conocimos. Y de lo que nos tocó más, ¿no? Cuando éramos chicos, ¿no? Así que bueno. Bueno, muchachos, este ha sido el primer programa de la vuelta del retorno en un formato nuevo de Asteroide M. Por un tiempito vamos a estar dedicados a las pelis, más o menos con el mismo formato del programa de hoy, pero obviamente el programa continúa en las plataformas, así que todos los que están llegando a YouTube o que nos están conociendo por YouTube, en la descripción de cada video vamos a dejar el enlace a las plataformas del podcast, donde tenemos ahí ya unos más de 30 y tantos episodios anteriores obviamente a este, pero en su formato obviamente podcastero, pero bueno, para que vayan, curiosen, que también ahí hay mucho material. Ahí hablamos de pelis de videojuegos, de cómics, de manga, pero bueno, lo quiero comentar y lo vamos a repetir seguramente al principio en estos primeros programas, para quien a lo mejor llegue primero acá, sepa que también tiene mucho contenido que ya está desde hace un tiempo en estas dos plataformas en formato de podcast, y este también obviamente va a seguir en esa misma senda. Así que bueno, les agradecemos que nos hayan seguido hasta acá. Esperamos su compañía y su apoyo también en YouTube. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo programa con otras pelis más para reseñar. Tenemos una linda lista que seguramente va a agradar. Yo no lo dije, de hecho no lo dije en todo el podcast ahora que lo pienso, pero yo nunca me presento. Mi nombre es Fernando, que por este lado me tocó conducir a mí el programa, encantadísimo de hacerlo. Y bueno, con mi equipo, con el gran Guillermo Villarreal y el otro grande Matías Rodríguez, que empezamos con esta idea de podcast para hacer algo para hablar de las cosas que tanto nos gustan, como frikis, como nerdos de la vieja escuela, pues ya contamos unas cuantas décadas encima. Y bueno, como siempre, como es hasta ahora, lo va a seguir siendo ahora en YouTube, un placer hacer el programa y seguir hablando de estas cosas que tanto nos gustan. Así que nos despedimos ya hasta el próximo programa, y los esperamos ahí en otro episodio de Asteroide M Podcast. Hasta la próxima. Chau. Bye. Suscríbanse.